Señor Dragón de Platino vs. Saltear. El campo de visión de Saltear se tiñó de un blanco brillante. Un momento después, no tenía ni idea de dónde se encontraba. Fue lanzada y revuelta, como una rama tragada en un torbellino, por lo que perdió el sentido del equilibrio. Saltear no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Todo lo que sentía en medio de la luz cegadora era un dolor intenso. Su cuerpo se sentía pesado mientras intentaba defenderse y le resultaba difícil moverse. Sin embargo, Saltear se movía con todo su corazón y alma. Eso fue porque comprendió que algo malo había sucedido. Se encogió como un ovillo, protegiendo su cuerpo con sus brazos. Esta fue una explosión definitiva. Manchó el mundo con un destello blanco cegador. Hubo un rugido atronador y una erupción de calor. La onda expansiva que generó voló la superficie de la Tierra. El polvo y la arena que se levantaron, formaron una nube en forma de hongo en el aire. El área letal del pulso sobrecalentado medía en kilómetros, y no había rastro de ningún movimiento en su interior. Cuando el polvo y el humo se dispersaron, las condiciones horribles de su interior quedaron claras. Nada podría haber sobrevivido dentro de esa área, pero en su interior, alguien se quitó la tierra de encima y se levantó. Gaa, gaa, gaa. Como había quedado atrapada en la llamarada de calor de la explosión, su garganta se había quemado y no podía hablar. No era solo su garganta. Todo su cuerpo se había quemado y su belleza anterior no se veía por ninguna parte. Había perdido todo el cabello y parecía una briqueta de carbón. Más allá de las quemaduras causadas por el tremendo calor, la onda expansiva había lacerado su cuerpo. El lado izquierdo de su visión había desaparecido por completo. Su lado derecho estaba lechoso y borroso, pero de algún modo aún podía distinguir formas vagas. Su cuerpo se inclinaba hacia un lado debido a que su brazo derecho y hombro habían desaparecido. Su vestido estaba hecho jirones, con los restos pegados al cuerpo. Sin embargo, los ítems de más alta calidad en el cuerpo de Saltear y las partes ocultas por ellos estaban intactos. El dolor atravesó todo su cuerpo. Este era un dolor muy malo. Este dolor destruiría a Saltear Bloodfallen. Sus pensamientos se hicieron añicos, saliendo solo fragmentos de su boca. Debería haber sido inmune al fuego, así que ¿por qué había recibido daño de fuego? ¿Cómo fue que sus defensas fueron violadas? Un sinfín de preguntas surgieron en su mente, pero el dolor y la confusión las ahogaron. Conforme sus pensamientos se entrecruzaban en su cabeza, lo más importante sonó en su cabeza como un claxon de advertencia. Eso era, no podía quedarse aquí por más tiempo. Si ella continuaba aquí, moriría. Por lo tanto, tenía que retirarse. Sin embargo, estaría bien si el guardián de la gran tumba subterránea de Nazarick, Saltear Bloodfallen, diera la espalda y huyera de un ser que era muy inferior a ella. Eso sería una traición a las expectativas de los 41 seres supremos. Si tenía que morir, ¿no debería arrastrar a este país sin valor junto a ella? Su lealtad y sus instintos de supervivencia ataron a Saltear a quedarse en ese lugar. Jiji. El sonido de rechinar salió de la boca de Saltear. Los dientes restantes crujían unos contra otros. Ku. Ya no podía lanzar hechizos. Higaagagaku. Ella estaba furiosa. Saltear estaba llena de ira por todo. ¿Esta historia se publicará oficialmente algún día? Fin. La situación actual de varios países. Lo siento mucho, pero por favor espere aquí un momento. Su Majestad está actualmente en medio de una conversación. Así se lo indicó el secretario que estaba en espera frente a la puerta de la oficina del emperador, flanqueado por varios miembros talentosos de la Guardia Imperial. Él era uno de los 4 caballeros imperiales, era conocido como Vendaval Feroz, Nimble Arc de la Noche. Como confidente de quien ejerce la autoridad absoluta en el imperio, el emperador Hirknip Ron Farlord el Nix, fue uno de los pocos autorizados a ingresar a esta oficina. El hecho de que el secretario detuviera a un hombre como Nimble sin consultar al emperador, debía significar que alguien muy importante estaba en la oficina en ese momento. Entonces, ¿quién podría ser este visitante? Quizás, podría tratarse de un emisario del reino hechicero. Eso no es posible. Si fueran un emisario del reino hechicero, también se le habría pedido a Nimble que asistiera a la reunión. Incluso si el reino hechicero prohibía la asistencia de Nimble, al menos debería haber sido informado de que un emisario estaba aquí, pero no lo hizo. Entonces, es posible que su concubina favorita fuera. Eso no es posible.
Nada de lo que pudiera decir la concubina persuadiría al emperador de que prohibiera a Nimble entrar en la oficina. Después de todo, Hirknib era el tipo de hombre que anteponía su deber como emperador ante cualquier artimaña femenina. Entonces, ¿quién en el mundo entró en esta habitación antes que Nimble? De hecho, Nimble ya podía adivinar la identidad de esta persona. Su predicción no debería estar equivocada, porque algo como esto ya había sucedido en numerosas ocasiones. El que estaba allí era el único amigo del emperador sangriento. El rey de los Wagoas, Perry Yuro. Debe haber sido él. El emperador no permitiría que nadie interrumpiera sus reuniones. Supuestamente, esos eran unos de los pocos momentos durante los cuales el corazón del emperador estaría tranquilo. Su colega preguntó una vez. Entonces, ¿no experimenta el mismo tipo de tranquilidad cuando está con su esposa e hijos? Este amigo debe haber sido capaz de provocar emociones en el emperador que nadie más podía. La mirada de Nimble se posó en el pergamino que tenía en la mano por un breve momento. Este era un documento sumamente importante, uno que deseaba entregar al emperador lo antes posible, pero como Nimble sentía una profunda simpatía por su señor, su corazón vaciló solo brevemente antes de asentir. Entendido. Entonces esperaré aquí. Agradezco tu comprensión. Si no te importa, utilice la habitación contigua. Le informaré tan pronto en cuanto el emperador esté libre. Nimble le dio las gracias y entró en la habitación contigua a la oficina de Hirknib, una sala de espera reservada para invitados distinguidos. Pensó que debería tocar la puerta primero, dado que probablemente haya gente dentro que había llegado antes que él. Desde el interior de la habitación llegó un suave o en respuesta, la voz del hombre que esperaba que estuviera aquí. Nimble abrió la puerta de la habitación. Sentado en un sofá lujoso en esta habitación extravagante había un hombre con armadura, que giró su rostro hacia él. Era el colega de Nimble, uno de los 4 caballeros imperiales, el conocido como Lightning Bolt, Bassiewood Pesmel. En circunstancias normales, Nimble o Bassiewood siempre estarían haciendo guardia en la misma habitación que el emperador, sin apartarse de su lado a menos que él estuviera atendiendo a su harem. Sin embargo, fue precisamente porque el emperador deseaba que no hubiera ninguna interrupción durante una reunión con Perry Yuro que estos dos habían recibido instrucciones de permanecer en esta habitación. Oye, Nimble. Parece que has estado de muy buen humor desde ayer. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, no ha pasado tanto tiempo. Sin embargo, mucho tiempo sin verte, Bassiewood. No hace mucho, Nimble se habría dirigido a él con honoríficos, pero Bassiewood le dijo. Hemos sido colegas durante tanto tiempo, así que, por favor, deja de usar honoríficos. Ya que le dijo eso muchas veces, Nimble estuvo de acuerdo. Sin embargo, nunca pudo acostumbrarse. Las palabras se sentían incómodas al salir de su boca. Una enorme sonrisa se dibujó en el rostro de Bassiewood. Quizás había encontrado esta situación entretenida. Bueno, no te quedes ahí parado. Siéntate. Me dolerá el cuello de tener que inclinar hacia arriba para hablar contigo. ¿No te importa si lo hago entonces? Nimble se sentó frente a Bassiewood, en un sofá elegante similar al de él. Estará bien. Ha estado aquí antes, así que si nada está fuera de lo común, su conversación debería terminar pronto. No tendrás que esperar mucho. ¿Es eso así? Entonces es genial. Este rollo de pergamino debe ser entregado lo antes posible. Oh. Entonces, ¿de dónde es y quién lo envió? Nimble reveló el sello de cera del documento a Bassiewood. Fue un sello nacional. La expresión de Bassiewood se volvió sombría y amarga. Hoy, es de esa guarida de monstruos. Correcto, el documento llevaba el sello nacional del reino hechicero de Ain Soal Gaun. Escuché que vino de la primer ministro Albedo, pero también que no era urgente, solo algunos avisos y demás. Ya veo. Si solo son avisos, entonces realmente no hay necesidad de interrumpir su conversación para entregarlo. Bueno, si fuera una emergencia, no tendríamos más remedio que atravesar las puertas para entregarlo. Pero, la terrible expresión de Bassiewood empeoró. ¿Qué tipo de aviso podría contener? Eso, es algo que también quiero saber lo antes posible. El mensajero era un no muerto como de costumbre, por lo que la persona que recibió el documento no pudo decir nada debido a sus expresiones. Justo cuando el estado de ánimo de su majestad estaba mejorando, esto seguramente lo desmoralizará, ese tipo de impacto mental, podría hacerlo más propenso a la ira. Incluso podría odiarte por entregar algo tan horrible. Bassiewood tenía una sonrisa molesta en su rostro,
A lo que Nimble sonrió en respuesta. No, Su Majestad no es el tipo de hombre que haría eso. Para ser honesto, personalmente deseo quitarme este maldito documento de las manos de inmediato, pero aún estoy permitiendo que Su Majestad retenga la mayor cantidad posible de sus fugaces momentos de felicidad. Siento que me agradecería por eso. Los dos se miraron y se rieron. Algo a destacar fue que todas las misivas del reino hechicero fueron investigadas de antemano. Dado que no tenían ningún rastro de magia en absoluto, no deberían otorgar daño a quienes los tocaran, probablemente. Había un grupo de personas, incluido Nimble, que siempre estaban en guardia contra cualquier magia extraña y desconocida en esas misivas, especialmente teniendo en cuenta lo avanzada que era la magia del reino hechicero en comparación con la del imperio. Bueno, deberíamos saber la respuesta a eso muy pronto. Oye, debe ser agotador tener que hacer todos estos recados. Dame una respuesta directa. ¿No estás de acuerdo que estamos un poco cortos de personal? De hecho, es tal como lo has dicho Bassiewood. Hace que uno desee unas largas vacaciones. La situación actual dictaba que al menos uno de los dos siempre debía acompañar a Hirknip por su seguridad. Por la noche, cuando no había otras opciones, su deber sería transferido a los guardias imperiales para permitir que los dos durmieran. Incluso entonces, tuvieron que dormir cerca del palacio. Si se embarcaran en un viaje largo, definitivamente tendrían que preocuparse por la falta de personal. Aún así, no somos los honorables 4 caballeros imperiales, ¿seguimos siendo los 4 caballeros imperiales? Por favor, me gustaría que se dieran prisa en cubrir esas 2 vacantes. En ese momento, Nimble recordó a los dos que ya no estaban allí. No tener suficientes personas en nuestra reserva de talento capaz de estar a la altura de ese título es el mayor problema que tenemos. Muchos de los guerreros del imperio terminan yendo a la arena de los gladiadores y cosas por el estilo. Hablando de personas fuertes. Hace un tiempo, vi a Palantainen en la capital imperial. Parece como si hubiera mejorado aún más a través de un entrenamiento tortuoso. Se sentía como si fuera un monstruo contra el que ya no podríamos ganar, no importa lo que hagamos. Kullervo Palantainen, ¿eh? Todavía no lo he visto en la arena. Nimble inclinó la cabeza, es fuerte, por lo que he oído. Es tan fuerte como la carta de triunfo de nuestra nación. Una expresión de asombro cruzó por el rostro de Bassiewood antes de darse cuenta de lo que Nimble había tratado de decir con carta de triunfo, momento en el que se rió. ¿Cómo sería esa pelea? Con mi experiencia, es difícil predecir exactamente quién de ellos es más fuerte. Bueno, supongo que deberías estar en lo correcto más o menos. Eso es increíble. El imperio se había prestado un enorme ejército de no muertos de la aterradora nación de Ain Soal Gaun, el reino hechicero. Si aquel hombre pudiera enfrentarse incluso a un miembro de ese ejército, no sería una exageración decir que estaba en la cima de la fuerza humana. Si utilizaban a los soldados no muertos del reino hechicero como guardaespaldas de Hirknip, Nimble y Bassiewood probablemente podrían irse a las largas vacaciones que deseaban. Sin embargo, confiar en los soldados de una potencia extranjera para proteger Hirknip era una perspectiva espeluznante. A fin de cuentas, no podían permitir que los no muertos montaran guardia en la oficina, porque quién sabe si el reino hechicero les daría la orden de actuar en un momento dado. Oh, cuánto deseaba Nimble poder trasladar a todos los no muertos que están dentro de la ciudad a algún lugar lejano. Fue por esas razones que casi no había soldados no muertos dentro de la capital imperial. Por supuesto, algunos de ellos se mantuvieron en caso de emergencia. Espera, si Palantainen es así de fuerte, ¿qué tan fuertes fueron sus predecesores? Aparte del acaparador de objetos mágicos, no era ese Okama un noble. Ni siquiera la nobleza responde a nuestras llamadas. Nota: se utiliza Okama en la jerga japonesa para referirse a un hombre gay afeminado o a un travesti. ¿Por travesti te refieres al tercer hijo del vizconde Sech? Creo que todavía debería estar dentro del imperio. No tenían mucha información para indagar. No solo la red de inteligencia de Nimble dentro de la nobleza era limitada, sino que incluso el departamento de espionaje del imperio tampoco podía obtener más información. El departamento de espionaje no investigó en detalle el paradero de los pocos individuos poderosos dentro del imperio. Esto se debió a que, en el pasado, el imperio no tenía la capacidad para lidiar con ellos en caso de que se les ofendiera y sufrieran represalias. Su fuerza no era ninguna broma, ya que era suficiente para resistir con confianza incluso contra la fuerza combinada de los 4 caballeros imperiales. Entonces,
¿Por qué no lo investigaron después de haber tomado prestado el terrible poder del ejército de no muertos del reino hechicero? La razón fue simplemente que los costos superaron los beneficios. Si se presentaban voluntariamente y declaraban que deseaban servir al imperio, entonces, por supuesto, serían bienvenidos con los brazos abiertos. De lo contrario, incluso si lo investigaran ignorando sus sentimientos al respecto y lo obligaran a servir usando el abuso de autoridad, aún sería un esfuerzo inútil. Usar métodos de mano dura para reforzar sus filas indudablemente despertarían las sospechas del reino hechicero, un riesgo que no estaban dispuestos a correr. Pero por supuesto, contra ese reino hechicero, la adición de otro guerrero humano insignificante a nuestras filas ni siquiera importaría. ¿Por qué? ¿Por qué no están dispuestos a servir al imperio? El hecho de que incluso alguien como yo pudiera conseguir este trabajo demuestra que al imperio no le importan mucho los dogmas. Todo el mundo es diferente, ¿no es así? Mírame, nací en una cuna noble y me enorgullece el hecho de que puedo servir a la familia imperial. Para mí, fue porque me di cuenta de que tarde o temprano trabajaría hasta la muerte en los malditos muelles. Entonces mi primera esposa, espera, ¿era mi esposa en ese entonces? Bueno, en cualquier caso, sentí que tenía que conseguir un trabajo más estable por el bien de esa chica. Solo quería asegurarme de que los pequeños bastardos que engendró tengan una vida cómoda, y todavía hay más por hacer al respecto. Eres un buen esposo y padre. Nunca puedo averiguar si estoy haciendo las cosas bien. Bassy-Wood se encogió de hombros. Según mis esposas, apenas estoy cumpliendo con sus estándares. Realmente eres un buen esposo, así como un padre ejemplar. Nimble había escuchado que Bassy-Wood se había casado con 2 esposas recientemente. Las mujeres nobles y correctas de antaño, lamentablemente fueron víctimas de la purga de Hirknip y fueron condenadas a vivir la vida de prostitutas miserables. Como uno de los 4 caballeros imperiales, se arriesgó bastante al casarse con esas mujeres, por lo que era necesario que cortaran sus conexiones pasadas. El padre de Nimble también fue un buen padre. Sin embargo, existe otro tipo de humano en este mundo, deplorable hasta la médula, padres que solo pueden describirse como subhumanos. Sería increíblemente irrespetuoso hablar de Bassy-Wood y esas personas al mismo tiempo, pero en comparación con ellos, era innegable que era un buen padre y esposo. Por supuesto, Nimble nunca había observado a Bassy-Wood en un entorno doméstico, por lo que no podía emitir un juicio al respecto, pero sentía por su presencia que al menos había hecho todo lo que podía en las cosas que más importan como padres. ¿De verdad? Escuchar eso me hace feliz. ¿Pero qué hay de ti? ¿Quieres engendrar un hijo? Espera, ¿todavía estás soltero? ¿No soy más que el segundo hijo de un varón? Hoy, sabes que incluso a un plebeyo como yo se le acercan patricios para los matrimonios, ¿verdad? Creo recordar algo acerca de que recibiste tantas cartas de presentación que ni siquiera te queda espacio en tu escritorio para guardarlas. No tienes el título de conde en primer lugar de todos modos. Tu memoria es bastante buena. Claro que lo recuerdo, mis esposas hablan mucho de mis colegas. Además, también soy un conde. Entonces, dime por qué no te casas. Deja de meter tus narices en mis asuntos, pensó Nimble. En realidad le tengo un poco de miedo a las mujeres, se lo atribuyo a mis horribles hermanas. Gracias a ellas, no puedo ser yo mismo con las mujeres. Por todo lo que había dicho, tendría que casarse en algún momento. Como noble, el concepto de preservar el linaje de uno era de suma importancia según el sistema educativo de la nobleza, que a su vez se inculcó ese concepto en la mente de Nimble desde la juventud. Ese es un gran lío en el que te encuentras. Pero, no recuerdo que alguna vez hayas actuado raro con ella. Bassy-Wood entrecerró los ojos. Nimble probablemente debería aclarar las cosas para evitar malentendidos. Eso es porque la veo como una colega, no como una mujer. Bassy-Wood. Ciertamente Bassy-Wood asintió con empatía. Sí, eso tiene sentido. Esa fue la verdad. Nimble nunca tuvo ni una pizca de sentimientos románticos por ella. Sin embargo, como su colega, deseaba que ella encontrara su propia felicidad. Entonces, Bassy-Wood estaba a punto de decir algo más cuando se oyó varios golpes en la puerta. Antes de que pudieran responder, las puertas se abrieron. Allí estaba el secretario que había enviado a Nimble a este lugar. La razón de por qué estaba aquí era obvia. Pido disculpas por la demora, por favor vengan y síganme. Los 2 respondieron en consecuencia, se levantaron para salir de la habitación y entraron en la oficina del emperador. Podían ver que Hirknip estaba inusualmente relajado.
Echando un rápido vistazo alrededor, no vieron al rey Wagoa por ningún lado. Seguramente ya se había ido a sus aposentos mientras ellos seguían en la sala de espera. Como era habitual, Perry Yuro pasaba unos días aquí cada vez que venía de visita. Nimble, debes haber esperado mucho tiempo. No hay necesidad de disculparse, Su Majestad. Nimble bajó suavemente la cabeza para mostrar sus respetos y le entregó el pergamino. Esto es del reino hechicero, por favor échale un vistazo. La sonrisa de Hirknip se congeló, seguida pronto por un suspiro de consternación. Nimble sentía una profunda empatía por su señor, porque sentía como si le hubieran quitado un peso de encima con solo entregar el documento. Al mismo tiempo, Hirknip parecía estar manejando un objeto mágico volátil. Cogió el pergamino con cuidado y lo colocó suavemente sobre su escritorio, momento en el que lo miró con cautela. En medio de sus constantes quejas y reclamaciones, Nimble había comprendido los sentimientos de Hirknip sobre el reino hechicero. De hecho, el reino hechicero nunca le había hecho daño al imperio, ni el imperio había experimentado pérdidas por esta alianza. En pocas palabras, todo lo que habían recibido del reino hechicero era bueno. Eso era exactamente lo que resultaba tan aterrador de esa nación. Era como si los estuvieran impulsando cada vez más y más alto. ¿Y si el propósito de hacerlo fuera maximizar el daño cuando inevitablemente todo se viniera abajo? Esos eran los temores más profundos de Hirknip. Solo un idiota confiaría en un país gobernado por no muertos y otras monstruosidades, ¿verdad? Quizás, finalmente habiendo reunido valor, Hirknip recogió el pergamino una vez más, solo para que el valor reunido desapareciera instantáneamente. No pudo abrir el pergamino. Lo siento, ¿podrías hacerlo tú en lugar de? Boa. Su Majestad, ¿qué es eso? Bassingwold miró fijamente un artículo sobre el escritorio. Encima de una base índigo había una especie de caja hecha de vidrio. Tras una inspección más cercana, uno vería un anillo en el interior. Recibe un anillo, aparentemente estaba encantado con magia para suprimir los dolores de estómago. Hirknip acababa de recuperarse de sus dolores estomacales crónicos, pero estallaron una vez más al recibir la noticia del trágico final del reino. Le demostró que Ainzo Al-Gaun no era un señor no muerto demoníaco amistoso y sincero, sino uno que creía que podía tomar tantas vidas como quisiera cuando fuera necesario. Si fueran desafortunados, lo que le sucedió al reino podría repetirse con el imperio. Esto era algo de lo que todos se habían dado cuenta. Tenían un indicio basado en los relatos de Perry Yuro, pero aún estaban en estado de shock cuando se enteraron del inconcebible número de víctimas. Cuando Nimble oyó hablar del trágico final del reino, recordó la masacre en las llanuras de Katse y tuvo pesadillas durante varias noches. Por lo que no fue difícil para él imaginar cuánto daño le causó al líder de la nación, Hirknip. Entonces existen anillos con magia tan especializada. Bassingwold se sorprendió y Nimble también. Nunca habían considerado que el anillo de plata sobre el escritorio tendría tanto poder. O más bien, estaban más sorprendidos por el hecho de que tenía un poder tan específico. Usar el anillo de unicornio para curar mis dolores estomacales fue un desperdicio. Este anillo fue el resultado de una búsqueda exhaustiva en el mercado. Nimble miró a Hirknip con emociones encontradas en sus ojos. Bassingwold, aunque no podía ver sus ojos desde este ángulo, probablemente tenía la misma mirada. Su Majestad no leerá el pergamino. Algo de sus sentimientos debieron haber llegado a Hirknip. Quizás para cambiar el tema de conversación, o quizás lo que habían dicho revitalizó su coraje. Desplegó el pergamino. Hirknip escaneó el pergamino de arriba a abajo y luego hacia arriba. Después de leerlo por segunda vez, Hirknip exhaló profundamente para indicar que había terminado. Por supuesto, como emperador, Hirknip no tenía la obligación de revelar el contenido de la carta a subordinados como Nimble y Bassingwold, pero era extremadamente raro que no lo hiciera. El recado de Nimble había concluido oficialmente, por lo que estaba bien que se fuera de la oficina ahora mismo. Sin embargo, ¿estaría realmente bien para él si fuera así? Entonces, Su Majestad, ¿qué estaba escrito en ese pergamino? Si no es algo que debamos conocer, dejaremos de preguntar al respecto. No es muy importante. ¿Todos saben sobre Sinrostro del Reino Santo? Parece que debido a que pronto visitará el reino hechicero, se llevará a cabo una ceremonia de bienvenida. Esta fue una invitación a la ceremonia, estampada con el sello del rey hechicero. Los dos se apretujaron para leer el pergamino que Hirknip les había pasado y confirmaron que eso era exactamente lo que decía. Ya veo. No nos queda mucho tiempo,
así que lo mejor sería prepararnos cuanto antes. Al escuchar tal respuesta de Nimble, Hirknib le miró con una expresión de disgusto y dijo: «Si dijera que no deseo ir, ¿estarías dispuesto a asistir como mi representante, Owlf, mi estómago?» Dejemos las burlas en espera por ahora. Debo decir, Su Majestad, soy yo, ¿o ha cambiado mucho desde que el imperio se convirtió en un estado vasallo del reino hechicero? Sentí que estabas más motivado en el pasado. Hirknib mostró una expresión similar de disgusto por el comentario de Bassiewood. Debe haber sido más o menos consciente de este hecho. Me temo que debo molestar a mi amigo que ha viajado desde lejos con algo tan irritante. Hirknib dejó escapar unos cuantos suspiros audibles, lo que hizo que Nimble y Bassiewood se miraran el uno al otro. Aunque era lamentable, no tenían opciones. Un vasallo no puede rechazar en absoluto una invitación directa de su señor. No era la intención de su servidor verlo tan alterado. Ahora bien, permíteme comenzar los preparativos para esta excursión. Ja. No albergo ningún odio contra ti por esto, Nimble, así que comienza con tus deberes con tranquilidad. Fin.